A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Queremos saludar a esta hora y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, a la doctora Patricia Tipián, es adjunta para el medio ambiente de la Defensoría del Pueblo. Qué gusto saludarla, doctora, muy amable por atender esta comunicación. Un gusto también. Coméntenos, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación, ¿no?, frente a la situación de indefensión en la que se encuentran los pueblos indígenas, tanto Aguajún y Huampis, que están asentados, ¿no?, en las comunidades nativas de la provincia de Condorcanqui y Bagua, esto es en la región Amazonas, ¿no?, como consecuencia de la deficiente actuación del Estado para resolver los problemas de la minería ilegal. Coméntenos cuál es la situación en la zona, por favor. Sí, bueno, lamentablemente la situación en la zona es bastante crítica, ¿no? Hemos advertido que una falta de intervención por parte del Estado para erradicar la minería ilegal ha generado que las comunidades hayan tenido que intervenir de manera directa. El 22 de mayo pasado intervinieron de manera directa a mineros ilegales que se encontraban realizando esta actividad ilegal, generando impactos al ambiente, poniendo en riesgo la salud de la población y demás. Y pese a que esta intervención directa de personas que estaban realizando esta actividad puso en manos de las autoridades, estas personas que solicitó la intervención por parte del Estado, han pasado 2 meses y lamentablemente el Estado no ha tenido una presencia efectiva en la zona, no ha realizado acciones de interdicción, por ejemplo, para erradicar la minería ilegal, y la situación en las comunidades se ha vuelto de total inseguridad. Han incrementado las amenazas contra defensores que han sido reconocidas por el Ministerio de Justicia, que forman parte de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del CENEPA o del COSPROC, de la propia población indígena que se ve enfrentada por estos mineros ilegales, y una reciente intervención por parte de estas personas en el local comunal de COSPROC, justamente en una reunión para atender para poder hablar sobre esta problemática. Intervinieron en mineros ilegales, generando daños a la infraestructura, amenazando, reteniendo a personas en la zona, precisamente por la insistencia al Estado de una intervención para erradicar esta actividad ilegal, ¿no? Y en atención a esto es que desde la Defensoría del Pueblo hemos realizado una serie de intervenciones ante distintas autoridades y hemos requerido a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la Fiscal de la Nación, que se dispongan y que prioricen recursos para que se lleven a cabo estas acciones de interdicción en el menor plazo posible. Ahora, lo que usted señala, doctora Tipián, es bastante delicado, ¿no? Usted ha narrado, ha enumerado una sucesión de hechos, ¿no?, que parten del 22 de mayo del presente año, ¿no? La gran pregunta es, ¿dónde se encuentra el Estado? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué las comunidades se encuentran en situación de indefensas? ¿Quién protege a las comunidades? ¿Se ha recibido alguna respuesta de parte del propio Presidencia del Consejo de Ministros, a lo mejor del propio Ministerio de Energía y Minas o de las autoridades regionales vinculadas al sector energía y minas? En el marco de las acciones de supervisión que hemos venido realizando, hemos advertido 3 aspectos claves en donde coinciden también las autoridades competentes, ¿no? Una es el presupuesto, que requiere una priorización de presupuesto. Y aquí el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y Finanzas han comprometido a realizar las coordinaciones correspondientes para que efectivamente se cuente con este presupuesto y se puedan realizar las acciones de interdicción. Lamentablemente, el tiempo transcurrido ha generado que se insista, ¿no?, en que efectivamente se atienda esa necesidad de interdicción, esa necesidad de presupuesto,
de que las autoridades vayan a la zona, exista presencia del Estado, se identifiquen a los responsables, se sancionen a los responsables, ¿no? Se realice una intervención por parte de la policía, de una investigación de inteligencia para determinar las organizaciones criminales que están detrás, ¿no? Y así poder entender esta problemática. Pero además también se requiere que esta presencia vaya de la mano con medidas efectivas de protección para los defensores ambientales, para la población indígena, ¿no? Y otro aspecto que advertíamos de las acciones que venimos realizando es que muchos de los mineros esta minería ilegal se está amparando, ¿no? Se está amparando en el proceso de formalización. Está utilizando el proceso de formalización para evitar o para escabullirse y evitar que sean interventados y perseguidos, dificultando las acciones del Estado para poder contrarrestar esta actividad ilegal. Y aquí es importante, por ejemplo, de los compromisos que ha asumido el Estado también y que insistimos en la necesidad de cumplimiento de manera pronta, es la creación de una zona reservada de defensa nacional, ¿no? Toda vez que este territorio, que además es frontera con Ecuador, en donde además se ha advertido la presencia de carreteras ilegales, pueda ser establecida esta zona y evitar que estas actividades se puedan realizar de una manera efectiva, ¿no? Y ciertamente desde la Defensoría insistimos en la necesidad de que no solamente se requiere realizar acciones de interdicción, acciones para erradicar la minería ilegal, sino que esto debe ir acompañado de establecimientos, fortalecimientos, planteamientos de políticas públicas que generen el cierre de brechas existentes en la zona, ¿no? Un aspecto que advertíamos con preocupación es que esta actividad ilegal, las personas que realizan esta actividad ilegal se aprovechan de la situación de pobreza que existe en la zona para promover esta actividad ilegal por parte incluso de algunos integrantes de estas comunidades que ven como un modo de subsistencia esta actividad, y ciertamente se requiere que desde el Estado se promuevan actividades alternativas que promuevan el desarrollo en la zona, que se garantice la atención de su salud, de su educación, por ejemplo. Hace unos días, doctora Tipián, conversábamos nosotros con el alcalde de Cenepa, que es la zona fronteriza con Ecuador, y él nos explicaba la poca, escasa o nula presencia del Estado. Es más, con lujo de detalles nos indicaba varios aspectos a tomar en consideración. Uno de ellos, la presencia de mineros ilegales de la zona de Ecuador que transponían la frontera con absoluta tranquilidad. El puesto fronterizo a cargo del ejército en realidad era un puesto que simplemente tenía el membrete, porque no brindaba ningún tipo de seguridad. Y el otro aspecto, aún mucho más grave, es que ya la dependencia que existe hacia el lado de Ecuador frente al lado peruano. Lo que usted acaba de comentar, lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? En la zona que usted está comentando y que justamente es motivo de la preocupación en Condorcanqui, también tiene esos mismos problemas, tiene esa misma dificultad. ¿Qué hacemos cuando no existe presencia del Estado? Cuando hay negocios ilegales, ya no solamente, y usted lo sabe muy bien, usted es estudiosa en la materia, que no solamente es minería ilegal, también hay trata de personas, hay lavado de activos, hay delincuencia organizada, o sea, hay una conjunción de delitos. ¿Qué pasa cuando no hay intervención? Y todo se dice, los gobiernos locales. Los gobiernos locales son insuficientes. Acá tiene que haber, como usted dice, un trabajo donde se tenga que visualizar y responder a las propias necesidades de la población. No hay otra forma. Efectivamente, y es importante destacar que es obligación del Estado
intervenir frente a estas actividades ilegales, ¿no? El Estado no puede dejar a merced de estas actividades ilegales a la población. Justamente por eso es que venimos insistiendo y venimos llamando la atención, votando a la presidencia del Consejo de Ministros para que se decida, ¿no? y se atienda, mejor dicho, de manera prioritaria esta problemática. No solo en la zona de Condorcanqui, estamos viendo que lamentablemente la minería ilegal en estos últimos años se ha venido intensificando, teniendo zonas como Nanay en Loreto, en Madre de Dios, en Puno en La Rinconada, en donde efectivamente se requiere una intervención contundente por parte del Estado con una estrategia integral. Es importantísimo atender también las necesidades que generan que población se vea inmersa e incluso llegada a ser explotada por estas organizaciones criminales, viendo vulnerados sus derechos, ¿no? Una vez más, el Estado está obligado a intervenir y por eso es que desde la Defensoría insistimos en la necesidad de que se actúe de manera prioritaria, destinando recursos necesarios, con logística, con políticas que generen o que atiendan de manera adecuada a esta problemática. Le comento que esta mañana nosotros conversamos con el director de Energía y Minas del Gobierno Regional de Huánuco. Usted ha citado varios lugares donde hay presencia de minería ilegal. Hay otro que en estos momentos, y ya es producto de la preocupación, en Huánuco, en la zona de Puerto Inca, donde hay bastante migración en estos momentos de mineros ilegales de Madre de Dios hacia Puerto Inca, que está en Huánuco, ¿no? Entonces, hace bien la Defensoría. Felicitaciones por el trabajo, ¿no? Por poner los reflectores y sobre todo por llamar la atención para que intervengan las autoridades competentes. No hay otra forma, doctora Tipián. No sé si tenga algo que agregar, por favor. Bueno, insistir, ¿no?, en la necesidad de que se destinen presupuestos, recursos, logística adecuada para la intervención de esta problemática en las distintas zonas. En este caso estamos hablando específicamente de la provincia de Condorcanqui, en donde hace más de 2 meses están pidiendo una intervención y lamentablemente hasta la fecha no se ha atendido su requerimiento, ¿no? Poniendo en un estado de indefensión, de vulneración, de inseguridad respecto a su propia integridad física y vida de las personas que están arriesgando su vida para contrarrestar esta actividad ilegal en desmedro de la falta de acción por parte del Estado. Muy agradecido, ha sido muy gentil con RCR, doctora Patricia Tipián, adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo. Un gusto conversar con usted, muy amable. Buenas tardes. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.